La marcha de este 8 de noviembre está llegando a su fin, por eso queremos también tener una visión más profesional y para eso nos hemos comunicado con Ignacio Ramírez, que es sociólogo y es el director de la consultora Ibarómetro. Ignacio, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en comunicación directa con Infobae.com. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, Ignacio, nos gustaría poder hacer una primerísima lectura de esta marcha que está llegando a su fin. Ya la gente está desconcentrando, hay todavía importantes focos. Las cifras que se dan esta noche son muy variadas. Las cifras más optimistas hablan de alrededor de 700.000 personas, lo calculado por la Policía Metropolitana. ¿Cuál sería la primera lectura que se puede hacer de lo que has podido ver en estas últimas horas? A ver, en principio una descripción casi visual, desde ya se trata de una movilización de magnitudes, una dimensión importante, lo cual impide una caracterización en bloque homogénea, ¿no? A ver, digamos, una movilización de estas magnitudes desarma, te diría, dos abordajes que circularon en estos días. Digamos, por un lado, la posibilidad de hacer una descripción, una conceptualización como si se tratara de un bloque homogéneo en términos ideológicos, en términos sociales. Eso desde ya que no se ajusta a la movilización que se acaba de ver, ni tampoco una movilización de carácter espontánea, naturalmente, ¿no? Una movilización de esta magnitud requiere alguna clase de organización. Eso por un lado. Como fenómeno social, digamos, la sociología viene investigando y reflexionando desde hace mucho tiempo sobre la acción colectiva, sobre la protesta, presenta algunas características singulares. En principio, a ver, la protesta y la acción colectiva en general se trata de ciudadanos actuando colectivamente en función de intereses compartidos. Acá por el momento es difícil deducir, advertir intereses compartidos, una consigna que condense y sintetice lo heterogéneo. Eso muchas veces se le reconoce como una virtud, probablemente sea también una limitación política de este fenómeno. Eso por un lado, y por otra parte me parece que es una expresión muy difícil de ser articulada a través de una identidad política. Eso como una conceptualización muy exploratoria, me parece sí que es importante que por lo tanto interpela de diferentes maneras a los distintos actores políticos. Si bien se trata de una protesta en forma manifiesta y en forma enérgica dirigida contra el gobierno nacional, creo también que debe ser recogida por los actores políticos de la oposición, que son quienes deberían procesar institucional y políticamente el conjunto heterogéneo, insisto, de expectativas, de sensibilidades, de deseos y de necesidades expresadas en esa movilización. En ese sentido, me parece que el desafío es para los dos actores políticos. Sí. Ignacio, los reclamos de la gran mayoría de la gente que asistió allí fueron realmente variados. Hubo gente que fue posiblemente por el cepo al dólar, puede haber habido gente que fue por otro tipo, no sé, por la libertad de prensa, hasta incluso en defensa de la discusión con el Grupo Clarín. O sea, hay un montón de argumentos. Evidentemente, pareciera que la inflación y la inseguridad son los dos ejes centrales. En el trabajo que ustedes han hecho, en el monitoreo previo a esta manifestación, ¿cuáles son los tópicos que ustedes identifican, además de la inflación y de la inseguridad, que son los más evidentes, como los también más relevantes? A ver, algunos números, digamos, surgidos de distintos diagnósticos ayudan a calibrar, digamos, y a profundizar la caracterización. Hay un dato que me parece que es muy elocuente respecto a la atmósfera, digamos, anímica y actitudinal de al menos un sector importante del que se movilizó hoy. El 70% de quienes se sentían en los días previos identificados con esta convocatoria adherían a la siguiente consigna: los políticos son todos iguales. Eso me parece que plantea un desafío muy importante, porque
Por otra parte, cuando uno reflexiona o caracteriza un fenómeno de protesta, la modalidad elegida, el instrumento, nunca es inocente. En este caso, el cacerolazo, creo, evoca, por supuesto, para la memoria colectiva de los argentinos, el 2001. El caso es que lo evoca en condiciones sociales, económicas y políticas completamente distintas. Pero me parece que la única continuidad que puede trazarse entre esta movilización, entre este sector social y aquel escenario es la crisis de representación que alcanza al conjunto de ciudadanos que no comparte, digamos, el rumbo o el estilo del kirchnerismo. Eso por un lado. Y por otra parte me parece que había otro abordaje que había circulado, que creo que tampoco se ajusta a lo que ilustran las encuestas, es que se trataría de una suerte de movilización de ex votantes kirchneristas desencantados en el curso de los últimos meses. Eso la verdad es que no hay ninguna evidencia empírica que habilite esa interpretación. Se trata de sectores de la sociedad que no han acompañado al gobierno nacional, que probablemente en su mayoría no lo han acompañado nunca, por distintas razones, de manera que existen más probabilidades de que sean representados política y electoralmente por liderazgos políticos de la oposición, que hoy se encuentran en un estado de mucha debilidad, muy desdibujados, y en un estadio, digamos, precaprilista, alguien conceptualizaba por ahí. Es decir, sin lograr articular una promesa, un discurso que no esté basado únicamente en el antikirchnerismo, que es claramente la debilidad de esta expresión inorgánica de malestar, es decir, necesita encontrar algún contenido positivo. Ignacio, vamos a compartir con la audiencia también por un momento. Aquí estamos viendo las imágenes de lo que ha sido esta marcha, que comenzó por la tarde. Recordemos, alrededor de las 7 de la tarde, la gente comenzó a acercarse hacia el obelisco y hacia distintos barrios. Aquí podemos ver una imagen tomada por nuestros fotógrafos, una imagen visual desde el obelisco, una imagen impactante. Ahí se logra distinguir, por ejemplo, el local de McDonald's. Tenemos, bueno, esta es una de las imágenes principales y que probablemente también más impacto puedan generar. Una gran cantidad de personas acercándose a protestar. Ignacio, me gustaría también preguntarte, posiblemente lo que pasó el 13 de septiembre, que fue un cacerolazo más espontáneo, es decir, no lo había divulgado ningún medio de comunicación, no había trascendido por las radios, había sido un verdadero fenómeno de redes sociales, un verdadero fenómeno como el que ocurrió en su momento en Madrid con el famoso 15M, ¿no? Aquel que nucleó a miles y miles de personas en la Puerta del Sol. Días después de eso, pareció, digamos, que la confrontación entre ese sector que protestaba por una serie de situaciones, obviamente la inflación, la inseguridad, el cepo al dólar, o sea, una clase media que también salía a decir, bueno, estamos como agobiados, escúchennos también a nosotros. Pareció que se incrementó la confrontación y puede ser que eso haya disparado este 8N que vimos esta noche. ¿Qué crees que puede pasar con la sociedad si a partir de mañana y en esta semana sus reclamos vuelven a ser prácticamente desechados, no escuchados, no atendidos? A ver, es complejo, ¿no? Porque ¿cuál sería el indicador de que estos reclamos sean atendidos, el indicador visible que sean o no atendidos, digamos? Son sectores, es un dato inherente a la convivencia democrática, y un sector de la sociedad que no acompaña, tiene una mirada muy crítica con el kirchnerismo, y formula un sentimiento opositor verbalizado, digamos, estructurado a través de una serie de reclamos, digamos, pero muchos de esos reclamos o deseos son compartidos transversalmente por toda la sociedad, digamos, pero no toda la sociedad los lee como un déficit de la gestión del gobierno nacional. Por ejemplo, el reclamo de la inseguridad, digamos, es una preocupación que atraviesa a la mayoría de la sociedad. Ahora bien, cuando uno pregunta en una encuesta, ¿quién es el actor político
con mayor solvencia o más capacitado para resolver esta clase de problemas, en general hoy aparece el kirchnerismo. Es decir, el desafío es que la oposición tiene que construir algún liderazgo que pueda ser vinculado o identificado como un posible gestor o una propuesta superadora del kirchnerismo. Hoy la sociedad, este sector de la sociedad, no advierte eso, no percibe eso. Las manifestaciones, esto desde el punto de vista de las ciencias políticas, las manifestaciones no son vinculantes, es decir, el gobierno tiene que leer, digamos, cuáles son las causas que pueden intervenir en este malestar, digamos, y recoger, digamos, algunas de las preocupaciones que salpican a la sociedad. Eso un gobierno lo tiene que hacer todos los días, digamos, independientemente de que se produzcan movilizaciones de esta naturaleza o no, digamos. De manera que no creo que esto, en ese sentido, inaugure una etapa distinta, digamos. Sectores desde el 2003 del actual ciclo político hubo distintas etapas de mucha movilización de los sectores sociales opositores. El último y más recordado, por supuesto, es el conflicto en torno a la resolución 125. Me parece que ahora hay una sociedad que no quiere repetir los niveles de beligerancia de aquellos meses. En ese sentido, me parece que que la sociedad ha superado, digamos, metabolizado esa clase de polarización, y que ahora lo que hay es sectores sociales que conviven, que tienen miradas distintas, que tienen puntos de vista muy diferentes, pero sobre todo que forman parte de un escenario político y social muy efervescente, muy politizado y muy movilizado. En ese sentido, uno podría decir que el kirchnerismo en general no deja indiferente a nadie, digamos, ¿no? Produce adhesiones y acompañamientos muy enérgicos y también impugnaciones bastante intensas. Muy bien, Ignacio Ramírez, queremos agradecer el contacto y esta conversación con Infobae.com. Recordemos que, bueno, estamos ya, han pasado 10 minutos de las 11 de la noche. La manifestación ya prácticamente ha llegado a su fin, ya han desconcentrado la inmensa mayoría de las personas que estaban en Plaza de Mayo. Y bueno, muchísimas gracias por el análisis y desde ya te invitamos a seguir en cualquier momento en comunicación. Gracias a ustedes. Muy bien, será hasta pronto. Muchísimas gracias. Llega a su fin la manifestación del 8N. Hemos estado acompañándolos permanentemente desde que comenzó con una emisión permanente en directo, y queremos, por supuesto, agradecer la enorme cantidad de mensajes, de comentarios y la gran participación que se ha generado alrededor de esta marcha en el día de hoy. Twitter ha sido un hervidero. Definitivamente el nombre 8N fue un trending topic destacado, pero fundamentalmente fue comentado en una cantidad inmensa de países. Los mapas nos están mostrando que hasta en países de África, en países de Asia, se estaba hablando de esta manifestación. Una expresión que terminó sin incidentes, con muy poquitas dificultades, en algún caso muy específico, y nada más. Pero bueno, ha sido otro día en el que mucha gente pudo expresar su descontento y no hubo ningún tipo de dificultad ni de inconveniente. Queremos agradecer a todos y, por supuesto, sigan siempre con Infobae.com, donde los mantenemos informados en tiempo real y adelantándonos también a los temas que más le interesan a la gente. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Comunicación directa con Infobae.com. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, Ignacio, nos gustaría poder hacer una primerísima lectura de esta marcha que está llegando a su fin. Ya la gente está desconcentrando, hay todavía importantes focos. Las cifras que se dan esta noche son muy variadas. Las cifras más optimistas hablan de alrededor de 700.000 personas, lo calculado por la Policía Metropolitana. ¿Cuál sería la primera lectura que se puede hacer de lo que has podido ver en estas últimas horas? A ver, en principio una descripción casi visual. Desde ya se trata de una movilización de magnitudes, una dimensión importante, lo cual impide una caracterización en bloque homogénea, ¿no? A ver, una movilización de estas magnitudes
Desarma, te diría, dos abordajes que circularon en estos días. Digamos, por un lado, la posibilidad de hacer una descripción, una conceptualización como si se tratara de un bloque homogéneo en términos ideológicos, en términos sociales. Eso desde ya que no se ajusta a la movilización que se acaba de ver, ni tampoco una movilización de carácter espontánea, naturalmente, ¿no? Una movilización de esta magnitud requiere alguna clase de organización. Eso por un lado. Como fenómeno social, digamos, la sociología viene investigando y reflexionando desde hace mucho tiempo sobre la acción colectiva, sobre la protesta, presenta algunas características singulares. En principio, a ver, la protesta y la acción colectiva en general se trata de ciudadanos actuando colectivamente en función de intereses compartidos. Acá por el momento es difícil deducir, advertir. La marcha de este 8 de noviembre está llegando a su fin, por eso queremos también tener una visión más profesional y para eso nos hemos comunicado con Ignacio Ramírez, que es sociólogo y es el director de la consultora Ibarómetro. Ignacio, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en